Vamos a ver ahora el concepto de energía potencial. Ahora, ¿qué es esto de energía potencial? Resulta que si yo en este minuto tengo un objeto, por ejemplo, en el suelo, y lo levanto y lo llevo sobre una mesa, el objeto lo poso encima de la mesa, está en reposo encima de la mesa, pero si lo empujo por el borde y dejo que se caiga, en ese minuto el cuerpo va a empezar a agarrar vuelo, va a tomar velocidad y va a impactar con una cierta velocidad en el suelo. Esa velocidad se asocia a energía cinética. O sea que de alguna forma el cuerpo cuando lo subí encima de la mesa obtuvo energía que al final cuando lo empujé por el borde de la mesa va a hacer de que ese cuerpo va a acelerar y al final va a tener esta energía cinética cuando impacta de nuevo el suelo. Esa energía que yo le entregué al cuerpo al subirlo encima de la mesa se llama energía potencial, porque en potencia puede generar energía cinética. O sea, de hecho, lo que va a ocurrir, como la energía se conserva, es que yo el cuerpo lo pongo encima de la mesa, tiene energía potencial, y a medida que después va cayendo, va transformando esa energía potencial en energía cinética, en velocidad. Ahora, veamos cómo calculamos esa energía potencial, entonces, para poder aprovechar y poder calcular, consecuentemente, las velocidades. Y la forma más fácil es, miremos justamente el caso gravitación. Recordemos, habíamos visto que esta era la fuerza gravitacional, como medíamos el peso, calculamos el peso, que la fuerza es igual a la masa, en este caso masa gravitacional, por g, por la aceleración gravitacional. Ok, o sea, si yo tengo aquí la energía, porque la ecuación vale en general, no solamente para cuerpos que se están moviendo, si yo tengo esta energía, que es la fuerza por el camino, este es el camino, la distancia en que yo subí la masa desde el suelo hasta arriba de la mesa. O sea, esta es la altura. Y esta es la fuerza que tuve que vencer, que no depende de la altura. Sobre la Tierra, recordemos, la fuerza gravitacional se puede considerar prácticamente constante. En consecuencia, esta energía de acá va a ser la fuerza mg por la altura que yo gané, que es esto de acá. O sea, yo tengo que la masa por g por h es la energía potencial que tiene un cuerpo si lo elevo por esta altura. Y las unidades de esta energía son joules. Esa es la definición de la energía y que uno aquí puede construir que lo que es kilogramo metro al cuadrado partido por segundo al cuadrado. Eso es en MKS, joules es MKS. Ahora veamos, por ejemplo, lo que significa en un péndulo. En un péndulo yo voy a elevar la masa, voy a tener una altura final h2 y tengo una altura inicial h1. Veamos cómo eso ocurre en el péndulo. Aquí hay una gráfica simpática de un péndulo. Cuando está acá abajo, tengo una altura, por ejemplo, sobre el suelo de h1 y yo voy a desplazar esta masa hasta acá arriba, con lo cual aumentó la altura. Y eso me va a significar de que yo voy a tener energía potencial que vaya a llevar a que el péndulo después se desplace aquí y tenga energía cinética cuando está en este punto acá abajo. Ahora, podemos calcular cuánta es esta diferencia de altura en base al largo del cordel, desde el punto en que está colgado mi péndulo hasta lo que es el centro de masa de esta masa. Para eso yo tengo este largo del cordel, tengo el ángulo que voy a deflectar esto, así que por trigonometría, este lado de acá, desde este punto donde está colgado hasta la altura donde me encuentro aquí cuando lo he deflectado, tengo este cateto de acá, desde acá hasta acá, que es el cateto adyacente de este ángulo. Y esta es la hipotenusa. En consecuencia, el cateto adyacente es la hipotenusa por el coseno del ángulo. Esa es la definición básica del coseno. Y por otro lado, como tengo que la altura total, cuando está acá abajo, está colgando la masa acá abajo, en el punto de menor altura, así que el largo total es L. Así que el H es el L completo, todo este largo de acá, menos este pedazo de acá. Así que el H es L menos L coseno teta, que es esta expresión de acá. H es igual a L menos L coseno teta, aquí está factorizado el L porque está en ambos, es L menos L coseno teta o L por 1 menos coseno teta. ¿Okay? Esa es la altura que yo, o sea, la altura que estoy logrando para calcular la energía potencial de un péndulo. Ahora, escribirlo de esta forma es un poco complicado porque la función trigonométrica acá nos está molestando bastante. Pero uno puede hacer una simplificación. Porque resulta que el coseno es una función que comienza para pequeños ángulos arriba y empieza, es una parábola invertida inicialmente. Así que uno puede expresar este coseno de teta sencillamente como 1 menos el
el ángulo en radianes al cuadrado medio. Eso lo vamos a ver acá. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir, el coseno de teta se puede aproximar. De hecho, las calculadoras que ustedes usan esta ecuación para calcular el coseno. No existe algo distinto. Uno usa lo que se llama un desarrollo para ángulos, para pequeños ángulos. Yo puedo expresar el coseno de teta como 1 menos un medio teta al cuadrado. Esto es solamente válido para radianes. Mucho cuidado. Consecuencia, si ahora introduzco este concepto acá, me queda que la energía potencial de un péndulo es un medio mgl r al cuadrado. O sea, la masa gravitacional que está colgada, la aceleración gravitacional y el largo del cordel que une, y el ángulo al cuadrado en radianes. O sea, esa es la gran diferencia de lo que teníamos en delante, en que era proporcional a la altura. En el caso del péndulo, es proporcional al ángulo al cuadrado. O sea, en delante teníamos proporcionalidad a altura, ahora tenemos proporcionalidad a algo, como en este caso el ángulo, que está al cuadrado, que es otro tipo de energía potencial. Otro ejemplo similar es cuando yo tengo un resorte. Ya habíamos visto que la fuerza para el caso de un resorte era la ley de Hooke, que era la fuerza igual a menos la constante de Hooke por la elongación. Entonces, nuevamente acá yo tengo que la variación de la energía es igual a la fuerza por el camino. Ahora, el camino yo lo puedo calcular ahora con la posición. Vamos al desarrollo acá y vemos que si yo en este minuto tengo que el camino es irme del x2, perdón, del x1 al x2, el camino recorrido es la diferencia entre x1 y x2. Y eso significa de que si yo ahora quiero calcular acá cuál es la energía, tengo que tomar K por X por delta X, porque esta fuerza F está representada por Kx. Aquí está el Kx. No voy a considerar el signo porque estoy considerando sencillamente la dirección en que me conviene, en que voy a poner el X siempre como positivo. Y aquí estoy entonces reemplazando la fuerza por Kx, que me queda acá, y la diferencia de camino por x2 menos x1. Y si yo reemplazo esto ahora como por el promedio, lo mismo que hicimos con la velocidad antes, entonces ves que el x no es x1, no es x2, es el promedio de los dos. Así que aquí yo tengo el promedio de los dos. Tengo nuevamente este tema de la diferencia y la suma, lo cual significa que lo puedo expresar como la diferencia de los cuadrados. Y de ahí que puedo concluir que para un resorte, la energía potencial es un medio, la constante de Hooke, por la distancia al cuadrado. Muy similar a lo que teníamos en la parte de la velocidad, en que teníamos la masa y la velocidad al cuadrado. Acá tenemos la constante de Hooke por el camino al cuadrado. Y que muestra que, en buenas cuentas, las energías potenciales para un resorte y para un péndulo son muy similares, porque tienen un elemento al cuadrado. Acá hay una constante, como vimos en delante, pero también acá hay una parte que es el camino, en este caso, al cuadrado. Y si yo ahora lo trabajo como diferencia, como elongación, también lo puedo expresar directamente como, si yo tengo el x2 y el x1, tengo que tomar la energía en el x2 y la energía en el x1, y esto me da la energía potencial para esa variación. Si el x1 es el origen, porque parto desde ahí estirando el resorte, entonces obtengo la relación que teníamos en delante. Por último, tengo la última situación en que habíamos visto la fuerza de gravedad general que introdujo Newton, que tiene esta forma de acá, y también acá se puede hacer, solamente que aquí es un poquitito más complicado. Y estoy mostrando esto justamente para mostrar la forma más general de hacerlo, porque en ese minuto yo aquí tengo que calcular la energía recorriendo un camino, y eso requiere de que yo haga nuevamente esta suma y use justamente los integrales que habíamos visto. Lo que interesa básicamente es que uno, si lo usa acá con el integral que habíamos visto, uno puede demostrar que este r cuadrado se me transforma en algo como 1 sobre r. Y eso es básicamente la energía potencial que yo tengo para el caso de gravitación general, en que yo tengo acá, que es la constante o sea, la constante gravitación general, la masa del cuerpo y la masa del planeta, por ejemplo, dividido por el radio, la distancia que yo tengo al centro del planeta. Y esto es la energía potencial si yo quiero calcular algo que tiene que ver con el movimiento en la superficie del planeta, pero ya a una mayor distancia, por ejemplo, alejándome la Luna, qué sé yo, rotando alrededor de la Tierra, etcétera, puedo trabajar con esta expresión de la energía potencial. Con eso ya tenemos la base de ambas energías y podemos proceder a ver cuando las dos en conjunto actúan como una energía total y cómo en consecuencia se puede modelar el comportamiento de los objetos.